Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, que es al transhumanismo. Transhumanismo. Sí. El transhumanismo ha sido definido como un movimiento cultural, intelectual y, por supuesto, científico, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y psíquicas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como por ejemplo podrían ser el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la mortalidad. Uh-huh. De este modo, por ejemplo, Nick Bostrom, uno de los mayores teóricos de esta opinión y que además es presidente de la Asociación Mundial de Transhumanismo, la WTA, afirma que el transhumanismo representa una nueva concepción operativa del futuro del hombre, concepción que reúne a científicos y expertos procedentes de distintos sectores del saber, inteligencia artificial, neurología, nanotecnología y otros investigadores en biotecnología aplicada. A estos se unen filósofos y hombres de cultura, con el mismo fin, es decir, el de cambiar, mejorar la naturaleza humana y prolongar su existencia. Ya. ¿Hasta aquí? Hasta aquí puedes leer. No es que pueda leer. Es que es un planteamiento ideal. Sí, hasta aquí es un planteamiento genial. O sea, tener prácticamente todas las especialidades de la ciencia, de la filosofía y del pensamiento unidas para intentar mejorar a la raza humana. A la raza humana, incluso intentar buscar, vamos a decir, la eternidad. La inmortalidad. La inmortalidad, que yo creo que eso es imposible, pero bueno, intentarlo. Sí, por lo menos. Al menos prolongar la vida. Bueno, pues también Bostrom dice que la diferencia entre un ser transhumano y otro poshumano consiste en lo siguiente. El primero sería un ser humano en transformación, con algunas de sus capacidades físicas y psíquicas superiores a las de un ser humano normal, pero todavía no ha llegado a poshumano. O sea, todavía no ha llegado a la meta, vamos a decirlo así. En cambio, un poshumano sería un ser, él no especifica si natural o artificial, con unas determinadas características, como podría ser una esperanza de vida superior a los 500 años, capacidades intelectuales 2 veces superiores a lo máximo de un ser humano, si el ser humano hubiera llegado al tope de su capacidad, que el porcentaje es mínimo, no llegamos pues al 10% imposible, o sea, no llegamos. No. Yo no sé si estaba tasado un 6 o un 7%, sí, una cosa así. Más o menos. Y además, un ser que tuviera dominio y control de los impulsos de los sentidos, sin padecimiento psicológico. O sea, vamos, dicho de otra manera, sin que te vieras afectado como nos vemos afectados normalmente en nuestra vida normal, por hechos. Ya. Es decir, una capacidad de reacción inmediata. Sí. Y de sobreponerte a todo. A todo. O sea, esa es la parte, digamos, la lectura buena, porque la otra sería que eres una máquina. Efectivamente, bueno, a eso llegaremos, me imagino que al final, pero bueno. Se trataría, por tanto, de alguien con unas capacidades que sobrepasarían de modo excepcional las posibilidades de un ser humano de hoy en día. Esta superioridad sería tal que eliminaría cualquier parecido entre el ser humano y el poshumano. El poshumano sería completamente distinto. Este último sería un ser casi perfecto. Además, un poshumano, según afirma Bostrom, podría gozar de una prolongación de la vida sin deteriorarse él físicamente. Tendría mayores capacidades intelectuales, sería más inteligente que los demás, tendría un cuerpo conforme a sus deseos, podría engendrar copias de sí mismo y dispondría de control absoluto sobre sus emociones.
Y como puntos fundamentales de la teoría transhumanista se pueden considerar los tres siguientes, que sería el primero, una gran confianza y optimismo en las posibilidades, muchas de ellas todavía desconocidas de la ciencia. Otra sería la naturaleza humana, reducida a pura materia. Y por último, la mente humana, reducida a simples conexiones neuronales. Ese es el mayor problema. El cuadro general presenta, por lo tanto, una idea de la ciencia como algo absoluto, en la cual los genes y las neuronas desempeñan toda actividad. Todo el papel principal, efectivamente. Bueno, pues tú has hecho una pequeña introducción al transhumanismo. Yo voy a seguir hablando del transhumanismo. Yo creo que nos hemos arriesgado con el tema porque, como bien decías tú, tiene su lado positivo, pero también desde mi punto de vista tiene un lado negativo. Vamos a ver, todos hemos visto películas, Sí. Películas de mundos ideales. Nos hemos imaginado mundos y sociedades ideales, sabiendo cómo es el ser humano, o intuyendo, más que saber, porque saber ni los científicos creo que hoy en día lo saben exactamente. Intuyendo cómo es, intuyendo qué es lo que nos gustaría tener. Todo esto, junto a muchísimos, digamos, avances tecnológicos que hemos visto hasta y que hemos nombrado en diferentes programas tecnológicos y científicos, todo eso junto y de verdad enfocado hacia este objetivo, es decir, el de mejorar la raza humana y darle un hábitat que se parezca lo más posible a un paraíso, efectivamente, o sea, es que se podría conseguir. Claro. Ahora, si alguien en su sano juicio es capaz de decirme, mirando ahora mismo el mundo que le rodea y sabiendo que este tipo de investigaciones se están haciendo, que esto está enfocado a eso, a mí me lo tienen que explicar. Eso es más complicado. A mí me lo tienen que explicar. Es más complicado pensar que en el mundo en que vivimos realmente se pueda llegar a ese estado de total perfección todos. Sí. Todos. Bueno, pues yo sigo hablándoles del transhumanismo y ya con la edad de 80 años, Marvin Minsky, llamado el padre de la inteligencia artificial, creador de las redes neuronales artificiales y además cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial en el MIT, cree que, y escuchen bien porque va al hilo de lo que acabamos de hablar Eduardo y yo, esta es la opinión de un científico, cree que en general las masas no tienen ni idea acerca de cómo manejar la inmortalidad. Pero es que es más, según este científico, ni se la merecen. Claro. Ya empezamos con los problemas. Ni se la merecen. Marvin Minsky cree que los científicos necesitan el tiempo extra que la inmortalidad puede proporcionar, mientras que el resto de la población, el resto de la humanidad, debe cumplir con el plazo fijado. Es decir, debe morirse cuando tiene que morirse. Sí. No los científicos, porque ellos tienen mucho que pensar y tienen mucho en lo que trabajar. Esa es la opinión de esta persona. Bueno, Minsky deja de lado cualquier consideración ética, está claro. Sostiene que los científicos están por encima de todas las cosas y que ninguna restricción a la investigación y a sus aplicaciones debe ser tolerado por la comunidad científica. O sea, no hay restricciones de ningún tipo según esta persona. Ni éticas ni morales ni de ningún Ni tipo. éticas ni morales ni de ningún tipo, está claro. Bueno, Minsky pertenece precisamente al movimiento transhumanista. Y mientras que un gran número de miembros del movimiento transhumano se inclinan por una versión de una sociedad colmena utilizando a la población, es decir, los transhumanistas, los más puristas, porque me imagino que habrán transhumanistas que piensen simplemente en lo que decíamos antes, es decir, en una mejora de la calidad de vida, en una mejora de la especie, mientras que otros ya van poniendo otro tipo de cuestiones en la sartén. Bueno, pues un gran número de miembros de este movimiento transhumano se inclinan por la versión de una sociedad colmena utilizando a la masa, es decir, ellos, la élite,
llamémosle como queramos llamarle, estarían o tendrían acceso a supuestamente la inmortalidad prácticamente, Sí. mientras que el resto de la masa pues no, porque no, ya lo decía bien claro Minsky, no se lo merecen directamente. Bueno, pues hay otros transhumanistas como el teórico de la inteligencia artificial Yukovsky, que rechazan las ideas de Minsky, menos mal. Bueno, Yukovsky está convencido de que la tecnología de la inmortalidad debe ser desarrollada rápidamente, lo antes posible, antes de que caiga en manos de gobiernos o de asociaciones poco bien intencionadas. Es decir, que hay algunos transhumanistas que tienen miedo de que esta tecnología salga a la luz, pero salga a la luz desde, digamos, desde una zona, desde un gobierno, desde una agrupación que no lo vaya a hacer como un bien general para la humanidad. Yukovsky ve la inteligencia artificial como la clave para desbloquear la puerta de la inmortalidad. Pero debe hacerse, según él, de la forma correcta, porque si no, las consecuencias podrían ser terribles. Según palabras textuales, dice que si un afán de superación de la inteligencia artificial es lanzada en conjunto, de forma descuidada, podríamos estar en serios problemas. Por lo menos aquí hay alguien que parece que tiene un poco más de cabeza. Bueno, por otro lado, Ian Pearson, un futurista británico y transhumanista también, cree que la muerte será una cosa del pasado en el año 2050, más o menos. Sí. Pearson es uno de los muchos expertos en cibernética, investigador también de inteligencia artificial, cuyos pensamientos están todos convergiendo en una idea básica. La idea es la que proclamaba precisamente Stephen Hawking, que creía que podía ser real. ¿Por qué no subir, entre comillas, como hablamos en el lenguaje informático, por qué no subir todo lo que está en el cerebro de una persona? Es decir, ¿quién es esa persona? En un gran ordenador y después descargarlo en un cuerpo nuevo. Haciendo esto, esa persona sería inmortal. Es decir, antes de que la persona muera, se descarga toda la información del cerebro, se pasa a un ordenador y después se pasa a un cuerpo nuevo. Yo ahí tengo tantísimas preguntas. Ya. Las vamos dejando para el final si quieres, o si quieres plantearlas ahora, me da lo mismo. A mí a bote pronto... Es que vas a hacer la pregunta... A bote pronto es una. Es decir, para todos los que creemos o queremos creer o nos gusta investigar sobre la reencarnación, ¿aquí dónde queda esto? No por existe, ejemplo, no existe. Por ejemplo, no. O estás atando a un vamos a ver, a un alma. A un alma, si es que se quiere creer en el alma. Pero es que a eso vamos a ver. O es que la inteligencia es una cosa. O sea, es que aquí el kit de la cuestión está en que si tú coges, desde mi punto de vista, esto es una opinión mía, si tú coges todo lo que un cerebro humano atesora, todo lo que un cerebro humano guarda y lo trasladas mediante el uso de una computadora a otro cuerpo, el cerebro guardará parte de las cosas, pero desde luego tus sentimientos, tus emociones, tu alma. Que de todas maneras también tengo otra pregunta y es, vale, o sea... Que conste que yo no te la puedo contestar, ¿eh? A ti te sacan la información, la ponen en otro cuerpo, porque tu cuerpo físico está llegando a su momento, pero... está llegando a su momento, pero puede suceder precisamente como Stephen Hawking, que con 21 años le daban 3 años de vida y lleva 40 y pico, 50 y pico años de más. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pregunto, o sea, a ti cuando te sacan la información, ¿es un duplicado de la información de tus sentimientos? ¿Tú sigues siendo un ser humano normal, pero tienes un doble? ¿O te han dejado como un vegetal? No, se supone que tú has muerto.
O sea, te la sacan después de muerto. Hay quienes dicen que antes, hay quienes dicen que puede hacerse después. La Porque, cuestión claro, es que... si te la hacen antes y es un duplicado, es decir, te han copiado. Sí. Como copiamos una canción o como copiamos. Vamos a suponer que tecnológicamente se pudiera hacer. Básicamente es eso. Vamos a suponer que se pudiera hacer. Entonces tendríamos a dos personas con dos cuerpos diferentes, pero con la misma mente, los mismos razonamientos y los mismos sentimientos. Claro, pero no se haría así, supuestamente, es decir... Con lo cual llegaríamos al momento en el que, sin meternos en otras connotaciones científicas, estaríamos creando lo que es... Un clon. Realidades paralelas. Sí. Porque sería el mismo ser, aunque con diferente cuerpo. O sea, compartiendo un solo cerebro. A partir del momento en que el implante terminara, a partir de ese momento, cada uno de los seres está claro que iría cogiendo conocimientos nuevos, experiencias nuevas. Sí, pero olvídate, porque en teoría lo que proclaman tanto los transhumanistas como lo que veremos después de las investigaciones que ya se están llevando a cabo, no se habla de eso. De lo que se habla precisamente es de que momentos antes de fallecer, e incluso hay quienes abogan porque podría ser después de muerta, recién muerta la persona, se trasladaría la información del cerebro a otro cuerpo, es decir, el primer cuerpo moriría. Vale. Es decir, se trata de evitar la muerte, no sé si decir cognitiva, porque lo que realmente traspasas es tu cerebro, vale. Bueno, pues siguiendo con lo que estaba diciendo, está claro que hay mucha gente que está buscando o que abogan por la investigación vinculada con la vida eterna, porque hay otros científicos que también sostienen que la clave para la vida eterna sería el ADN humano y todos los indicadores del ADN. Otros piensan que la solución vendría por la regeneración de células humanas, sin perder la información biológica. Y luego hay vamos a llamarlo así, grupo o grupúsculo dentro de los transhumanistas que serían los singularistas, que ven en el silicio y en el acero, es decir, en los cyborgs, por decirlo así, la solución para no morir nunca, ¿no? Bueno, pues uno de los portavoces del movimiento, de este último movimiento de la singularidad, es Raymond Kurzweil. La visión de Kurzweil, lo que realmente contempla a él, o lo que a él le gustaría llegar, es una transformación completa e irreversible de los seres humanos. Según él, cuando se produzca la transición, se anunciará el final de la raza humana tal y como la conocemos en estos momentos. Ya. La cosa empieza a tomar un cariz ya no tan bonito. Bueno, depende. Yo aquí lo que leo entre líneas de los puntos, lo que leo entre líneas contrato. cuando dice que sería el final de la raza humana tal y como la conocemos, lo que yo leo entre líneas es un fin de la humanidad, no de que vayamos a morir, sino un fin de la humanidad tal y como la conocemos, es decir, de lo que nos hace humanos, de lo que nos confiere la calidad de humanos, que es la capacidad de pensar, la capacidad de reaccionar, la capacidad de sentir, de emocionarnos. Quizás todo eso lo perderíamos. Entonces, bueno, ahí ya es cuando, desde mi punto de vista, empieza ya a no ser tan bonito. Bueno, vamos a seguir. Raymond Kurzweil cree que ese momento no solamente es inevitable, sino que es inminente. Es decir, no solamente no es que no se pueda, sino que se puede. ¿Y qué se va a hacer? Y que se va a hacer. Bueno, según sus cálculos, además él lo dice así, el fin de la civilización humana, tal y como la conocemos, está aproximadamente a unos 35 años de distancia. Más o menos. No va a tardar mucho más. Bueno, tal vez, según la visión de Kurzweil, nos combinaremos con las máquinas para ser cyborgs, eso sí, muy inteligentes, usando los ordenadores para ampliar nuestra capacidad intelectual,
También esto nos ayudaría, está claro, como decías tú al principio, a tratar todo lo que sean los efectos de la vejez, de la enfermedad y además a prolongar la vida de forma indefinida. Tal vez, según Kurzweil, nosotros escanearemos, por decirlo así, a nuestra conciencia dentro de ordenadores y quizás vivamos dentro de ellos, como una especie de software. Ya no hablamos de cuerpo, aquí hablamos de nuestro cerebro trasladado a una computadora, punto. Bueno, tal vez, y esta es una posibilidad que ya hemos visto reflejada en el cine, las máquinas se rebelen contra la humanidad y acaben con todos nosotros. Bueno, lo único que todas estas teorías tienen en común es la transformación de nuestra raza en una especie que ya no es reconocible como humana. Esta transformación tiene un nombre y es singularidad, precisamente, que es el nombre que lleva esa parte del movimiento transhumanista, ¿vale? La singularidad. Bueno, los expertos describen una gran cantidad de maravillas que podrían ser creadas por los transhumanos. Tú hablabas antes de transhumanos, poshumanos, creo recordar. Sí. Bueno, pues ya los transhumanos, es decir, todavía no habríamos llegado a lo máximo, pero los transhumanos serían ya fuera de serie prácticamente. Pero incluyen varias cosas que desde el punto de vista del transhumanismo serían necesarios. Una es la clonación y la otra es la eugenesia. No. La eugenesia para llevar adelante a la sociedad. Y para aquellos que no lo sepan, la eugenesia, y cito textualmente, es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante intervenciones manipuladas y métodos selectivos de seres humanos. Lo que pretendía Adolf Hitler. Por ejemplo. Implantar en su pueblo. Exactamente. La raza pura. La raza pura. Es lo que busca realmente la eugenesia, ¿vale? La raza humana pura totalmente, sin lastres de ningún tipo, ni de enfermedades, ni de vejez, ni de problemas mentales, ni de nada. Verdad que la cosa empieza ya a complicarse, ¿no? A hacerse un poco más lúgubre desde mi punto de vista. Bueno, está claro que si se llevara a cabo ese tipo de cosas, la clonación, la eugenesia, es decir, el depurar totalmente la raza humana, tendríamos mejoras significativas. Eso está clarísimo. Habría una reorganización de la riqueza. También se podría jugar con el potencial para aumentar las tensiones y los conflictos o disminuirlos, depende. Habrían cambios en el poder de las naciones. Cambiaría todo, no solamente al ser humano, sino incluso los esquemas de vida del ser humano. No, está clarísimo. Es que no tendría nada que ver. Efectivamente. Bueno, pues es muy curioso porque los transhumanistas en su mayoría tienen una visión de élite, suprema e inmortal. Esto ya me está dando a mí a entender que si en algún momento se llega a realmente alcanzar esa inmortalidad, desde luego no la vamos a gozar todos. Ya. Partimos de la base de que quienes la buscan tienen ya de sí mismos una visión de elitista y una visión inmortal y suprema, pues está claro que no la disfrutaremos todos. Bueno, la idea de la eugenesia, de esa especie de depuración de la raza, surge durante el siglo XIX y fue promovida por una especie de camarilla de élite que creía que el hombre normal y corriente era un impedimento para la evolución de la raza humana. Lo cual es contradictorio. Es totalmente contradictorio, efectivamente. Bueno, uno de los representantes del transhumanismo y de la eugenesia, Frederick Gase,
resume el propósito de la eugenesia, el propósito final, en un libro que se llama El país escuela del mañana, y comparte una visión realmente escalofriante. Dice, cito textualmente: en nuestro sueño tenemos recursos ilimitados y el pueblo se entrega con perfecta docilidad a nuestra moldeada mano. Los convenios educativos actuales se desvanecerán de nuestras mentes, y sin obstáculos por tradición, trabajamos por nuestra propia voluntad sobre un pueblo agradecido y receptivo. No vamos a tratar de hacer de estas personas hombres de saber o de ciencia. No debemos alzar autores, oradores, poetas y hombres de letras. No debemos buscar grandes artistas, pintores, músicos entre los embriones. Tampoco atesoraremos incluso la más humilde ambición de alzar entre ellos a abogados, médicos, predicadores, políticos, estadistas, de los cuales ahora mismo ya contamos con una amplia oferta. No hace falta hacer más. No. El resto del pueblo, pues, que se quede ahí. Bueno, pues los eugenistas aparentemente lo que quieren es controlar a la humanidad. Eso está más claro que el agua. Ellos gobernarán, serán los jefes supremos, mientras que el pueblo será, pues, no sé si llamarlo un rebaño, un enjambre, un grupo de esclavos, no lo sé. O máquinas. O máquinas, sí. Existirán evidentemente los maestros, pero que estarán mucho más allá, por supuesto, del ser humano. Bueno, hasta aquí una visión más o menos de lo que, una visión desde mi punto de vista un tanto escalofriante, de lo que es el transhumanismo y la eugenesia, como parte del todo que conforma el programa de esta noche. Ahora mismo seguiré, pero nos tenemos que ir primero que nada a hacer una pausa de publicidad. Así es que si les interesa saber cuál puede ser nuestro destino, ya no como personas, sino personas individuales me refiero, sino como raza humana, no se vayan, que volvemos en un momentito aquí